una historia que filmamos a 2 unidades, casi 400 personas en el crew, una producción muy grande, muy compleja, porque nos tocaba hacer México en Colombia, pero la verdad es que hemos contado con un equipo detrás maravilloso. Es una historia basada en el libro de Ángela Becerra, Memorias de un sinvergüenza de 7 suelas. Es una serie original para ViX. Es un proyecto que habla sobre el amor, habla sobre las diferentes angulaciones que tenemos los seres contemporáneos acerca del amor, de la fidelidad, de la infidelidad, de la lealtad, de la honestidad. Entonces es un proyecto muy actual en el que se abordan todas estas ópticas que hay sobre el amor hoy en día, ¿no? La historia de Francisco Valiente, que es mi personaje, se cuenta en 3 tiempos. Es una historia que mezcla el thriller con la comedia negra. Es una historia muy fresca, con personajes muy dicharacheros, muy aventureros, muy frescos. Es una especie de historia en Romeo y Julieta. Actualmente, esta historia transita como durante 20 años. Van a ver un proceso de los personajes también de envejecimiento que es muy interesante de ver. Y bueno, Alma es una maestra, hija de una muy buena familia que pertenece a un cierto estrato social y un círculo social que es bastante divertido y particular, hasta que se enamora de un ladrón, Manolo Cardona, que interpreta al personaje de Francisco Valiente, y se ve perdidamente enamorada de él. Y creo que a todos en la vida nos pasa en algún momento que nos enamoramos tanto de una persona que estamos dispuestos a hacer absolutamente lo que sea para estar al lado de esa persona. Desgraciadamente, este par de personajes, por azares del destino, la vida, circunstancias y decisiones, no terminan de estar juntos, y cada vez son más y más los conflictos hasta su gran desenlace, que de hecho es con lo que empieza esta historia, el desenlace. Y van a ver cosas muy divertidas entre estos dos sobre lo que es el amor, la pasión y la frustración de vida. La verdad que lo gocé muchísimo. Fue un personaje que aprendí como a entenderlo, a divertirme con él, y también con los directores, que desde el principio como que nos entendimos muy bien y me dejaron jugar muchísimo. Y Bernardo pues va teniendo muchos cambios, ¿no? Va teniendo durante el proceso de la historia, que pasan muchos años. Es un histérico, o sea, realmente es un histérico desesperado que no tiene paciencia, que no tiene control de sus emociones, quiere mucho poder, es también como mucha ambición de poder y quiere controlar a los demás. Y tiene una relación bien padre con su hermana, que creo que también es una relación, aparte de lo que es el odio con Vicente, el amor que tiene con Alma. Pero desde el principio me acuerdo cuando llegué a pruebas de maquillaje y de vestuario, llegué con ganas de hacer algo distinto, ¿no? De jugar con este personaje. Luego me arrepentí, pero lo hice. Me acuerdo cuando dije, órale va, ponme la panza, órale va, la peluca. Y luego dije, chingale, ¿para qué acepté esto? La maldad de Morgana es usar sus atributos físicos, que es muy consciente, para salirse siempre con la suya. Y así es como atrapa a nuestro queridísimo Francisco Valiente. No se puede resistir a los encantos de Morgana, y ella lo sabe perfectamente y lo embauca con eso. O sea, a mí desde el principio se me dijo que Morgana era sensualidad, la sensualidad andando, ¿no? Y yo dije, bueno, órale va. También me preguntaron qué tan cómoda me sentía con los desnudos, tal. Y dije, bueno, pues qué tanto se tiene que ver, ¿verdad? Pero pues creo que la propuesta estuvo bien. El peinado me fascinó en las 2 versiones de Morgana, en las 2 etapas, de joven, con flequillo, de adulta, pues ya aquí, ¿no? El corte más recto, más dura, incluso el maquillaje como más oscuro. Yo pude meter un poquito mi cucharita, ¿no? Como diciendo, no, esto creo que no va tanto, esto sí, esto no me gusta. Pues el chiste es siempre sumar, en pro del personaje y en pro del proyecto. Cuando haces series que son tan coral como estas, que tienes, en este momento tenemos en escena 14 actores, y todos tienen su participación y todos tienen sus procesos y todos tienen su participación importante en la serie. Entonces, lo que tratamos de hacer con los actores es lo mismo que hacemos con el crew: llamados escalonados, que tengan su comodidad, que tengan su camper, que tengan su dulcecito que les gusta, el cafecito colombiano recién hecho. O sea, tratamos siempre de darles esas amenidades que los van a hacer como sentirse más tranquilos y cómodos, y bueno, felices de salir en escena, porque como se sienten afuera, también tú los ves después de frente a cámara, y así es como se están viendo. Y también de que salga bien eso, va a hacer que tengas una buena realización de la escena y la serie quede bien. Estamos logrando fusionar estas dos culturas latinoamericanas en un camino, ¿no? Y nos hemos encontrado que tenemos muchas similitudes, tanto en criterios, al fin y al cabo somos latinoamericanos todos, pero también en formas de trabajo.
Ha sido una experiencia maravillosa ver cómo nos acoplamos, ver cómo compartimos o intercambiamos opiniones distintas muchas veces, llegando siempre a una gran conclusión, ¿no? Frente al amor. Eso está delicioso para todos, como espectadores, como actores, el poder mezclarnos, el conocer y cómo trabajan diferentes en países. Yo estuve también en España y creo que eso es rico siempre, y en este caso ahora que estamos filmando casi muchos mexicanos acá, también nos unió muchísimo y estamos todos como con una muy buena actitud y estamos como disfrutando mucho de la producción y aparte de Colombia. Pues a mí me parece que enriquece muchísimo todo, ¿no? Ya no tiene por qué haber 100% un acento neutro o tal, o sea, este cruce de nacionalidades, creo que, pues es que hoy en día eso es, con toda la globalización, con toda migración incluso, creo que lo hace mucho más bonito y entender que todos somos uno. Al final del día, no importa de qué nacionalidad vengas, no importa en qué país estés, todos al final somos uno. Donde hemos venido a Colombia a filmar, haciendo pasar muchos paisajes, bueno, todos por México, una historia que filmamos a 2 unidades, casi 400 personas en el crew, una producción muy grande, muy compleja, porque nos tocaba hacer México en Colombia, pero la verdad es que hemos contado con un equipo detrás maravilloso. Uno de los retos que teníamos estaba por el hecho de representar México aquí en Colombia. Para lograrlo hemos tenido que, por razones arquitectónicas, porque sí hay una gran diferencia en conceptos arquitectónicos, nosotros aquí manejamos muchísimo el ladrillo. En Ciudad de México y en México en general casi no se ve esto, entonces tuvimos que buscar el 90% de las locaciones en las afueras de Bogotá, y esto pues ha traído cierta complejidad porque conocemos los problemas que tenemos con el tráfico en nuestra ciudad. Ya hemos pasado por lugares como Girardot, La Calera, una hacienda que queda en Mosquera, La Ramada, en Sopó. Entonces hemos estado como paseando un poco por los alrededores de Bogotá, y en Girardot lo que tratamos de hacer fueron como unos exteriores que nos asemejara un poco el clima mexicano, que es más cálido que lo que encontramos acá en Bogotá. Entonces eso es como también otro reto, porque pues la vegetación hay que cuidarla, hay que cuidar que no se vean mucho los pinos o cosas que nos referencien que estamos en el páramo. Esta locación es nuestra locación principal, pero por las características de la arquitectura, para poderla asimilar con las casas mexicanas, que son mucho más grandes, son haciendas que son de mucho más terreno, la tuvimos que dividir en 2 haciendas en Colombia. Ese ha sido un gran reto, porque además en el interior nos tocó hacer construcción en este lugar para que se asemejara a la construcción que hay en la hacienda de Subachoque. Nos ha tocado de todo, pero lo he disfrutado muchísimo. Nos ha cansado bastante los viajes, porque todo ha sido como a 2 horas de distancia de Bogotá, entonces pura carretera y fríos y lluvias y calores en Girardot. Y yo hacía las cuentas, creo que desde el 2006 que grabé aquí El Zorro, con Telemundo y RTI, hace muchísimos años no había regresado, entonces pues ya otra vez reconectar con la comida, que también no he parado de comer aquí en Colombia, que se come delicioso. Ir a Girardot fue cuando me decían, es que es el Cuernavaca de Bogotá, ¿no? Porque tenemos en México también una ciudad cerca, mucho más cerca, a media hora, 40 minutos, calientita, le llaman la ciudad de la eterna primavera, es más o menos eso, pero más caliente. Y yo dije, bueno, no. Y grabar con 38 grados, con peluca, híjole, fue muy duro, pero también fue muy divertido, y empezar justo en Girardot todos juntos, que el set fuera nuestro hotel también, creo que hizo que todos hiciéramos como muy buen equipo, y ya cuando regresamos aquí a Bogotá, bueno, pues éramos una familia. Se pueden hacer muchas cosas al tiempo, siempre y cuando tengas un equipo que te respalde en esas tareas que tienes que hacer cuando no puedes estar ahí. En mi caso, soy actor y soy productor de la serie, pero la verdad es que hay un equipo de producción increíble en nuestro equipo, en 1111, desde la dirección de producción hasta toda la cadena y toda la gente que está detrás, al frente de la producción. Es gente muy profesional, muy responsable, que hemos empoderado y que hemos ido creciendo juntos, y ya nos conocemos muy bien, ¿no? Todo el equipo de producción, entonces sabemos cuáles son las labores de cada uno y sabemos cómo nos complementamos, y creo que eso es lo más importante, saber complementar las tareas y siempre apoyar, aportar y saber delegar para que la gente pueda tomar decisiones en el momento indicado. Mi admiración absoluta para Manolo Cardona, de verdad. De entrada, regresar con él a la pantalla y volver a contar una historia juntos después de Quién mató a Sara, para mí es hermoso, es un gran compañero. Pero sobre todo mi admiración total para mantenerse en el puesto de jefe y de actor y de compañero. Yo siempre le decía, ¿te hablo como jefe o te hablo como compañero? Para ver por dónde entro en esta conversación.
pero sabe perfectamente lo que hace Manolo, ya tiene muchos años de experiencia y sobre todo volvernos a encontrar en pantalla, eso es de lo que más disfruté en esta serie. Tienes la confianza, tienes la tranquilidad de saber que es tu compañero y que como compañero también le puedes hablar de, oye, tenemos este problema en producción, podemos resolver aquí, ¿qué piensas sobre esto? Y siempre él es súper abierto para escuchar todo y sabe perfectamente cómo hacer el trabajo, entonces solo nos quedó disfrutar.